Gracias a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Luis Fernando Aragón y esta noche les voy a presentar sobre procesos fisiológicos claves en la síntesis y utilización de proteína en atletas. Quiero agradecerles a todas las personas que están aquí presentes. Gracias por su interés en este tema. Yo espero que sea de buenos resultados para ustedes. Y vamos a compartir entonces, vamos a ver la parte de la presentación. Muy bien. Como les decía, vamos a hablar de procesos fisiológicos claves en la síntesis y utilización de proteína en atletas. Mi nombre es Luis Fernando Aragón y yo soy, vamos a ver que esto no está avanzando. Vamos a ver qué pasó, que no avanzamos. ¿Por qué no avanzamos? Un momentito. Ok. Perfectamente. Avanzamos. No avanzamos con la presentación. Denme un minuto nada más. Vamos a ver si resolvemos esta pequeña. Excelente. Vamos aquí. Y ahora se supone que sí podemos avanzar. Muy bien. Como les decía, mi nombre es Luis Fernando Aragón y ahora sí. Yo soy graduado en Educación Física de la Universidad de Costa Rica. Saqué una maestría en Educación Física en la Universidad de Michigan. Me vine a trabajar a Costa Rica y luego me volví a ir para Michigan, donde saqué un doctorado en Ciencias del Ejercicio, siempre en la Universidad de Michigan. He sido miembro fellow del Colegio Americano de Medicina Deportiva por muchos años. Trabajé como científico consultor del Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte durante 11 años. Soy profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, director de la revista Pensar en Movimiento y director del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano entre 2018 y hasta diciembre de este año, si Dios me lo permite. También entre diferentes tareas que hago, pues soy esposo de una y padre de dos, y eso también tiene su mérito y siempre lo comparto. Muy bien, ¿por qué está usted hoy aquí? Obviamente usted está aquí porque le interesa la proteína como nutriente que le ayudará a cumplir sus metas deportivas. Pero dígame usted, ¿cómo cree que podría ayudarle la proteína? Y yo no voy a darle opiniones, lo que voy a hacer es presentarle evidencia desde la perspectiva de la fisiología del ejercicio sobre cómo puede ayudarle la proteína. Pero antes de hacerlo, quisiera hacer una pequeña introducción. El secreto de Herschel Walker. Herschel Walker fue un deportista muy famoso cuando yo estaba haciendo la maestría. Él era jugador de fútbol americano y velocista. Y varias cosas lo hicieron famoso. Una de ellas, que iba a ser uno de los primeros, si no el primer deportista universitario que se iba a convertir en profesional en la NFL, la Liga de Fútbol Americano en Estados Unidos, antes de terminar sus estudios universitarios. En una entrevista famosa que le hicieron, le preguntaron cuál era el secreto de su éxito deportivo y él dijo: push-ups, sit-ups and sprints, es decir, lagartijas, abdominales y piques de velocidad. Y eso se convirtió, pero en una frase famosísima. Todos los atletas estaban como locos con la idea de hacer lagartijas, abdominales y piques de velocidad porque querían ser como Herschel Walker. Y aunque realmente yo creo que el éxito de Herschel Walker se basaba en un poco más que eso, pues esa era la fórmula mágica que la gente quería seguir. Por cierto, este era Herschel Walker con 40 años de edad, ya 20 años después de cuando era atleta universitario, que era peleador de la MMA. Un físico verdaderamente impresionante. Muy bien.
Resulta que como los push-ups, sit-ups and sprints de Herschel Walker, hay a veces herramientas o recursos que son fantásticos, que son buenísimos. Tenemos aquí en pantalla la llave francesa, que le llamamos nosotros en Costa Rica, llave francesa, también conocida como llave ajustable o wrench en inglés. Esta llave es fabulosa, pero solamente sirve para ciertas tareas. Si nosotros quisiéramos atornillar un tornillo en la madera, sería pésima idea tratar de hacerlo golpeando el tornillo con una llave francesa. Y ese es el problema que tenemos muchas veces cuando tratamos de usar una sola cosa para múltiples tareas. Cuando tratamos de usar una fórmula mágica que queremos resolverlo todo mediante esa fórmula. Y la receta mágica de hoy se llama proteína. Hoy día, los atletas de alto rendimiento y también los deportistas aficionados quieren resolverlo todo con proteína. Y en esto no se distinguen mucho de estos caballos de tiro que puse aquí en esta imagen, que están tapados, tienen tapados los ojos a los lados y tienen una visión de túnel, y entonces están tratando de ver todo demasiado reducido. Muchos usos que le damos a la proteína son como cazar ratones con un rifle AR-15, o como este individuo de la imagen que está haciendo un simple hueco con taladro en una tablita, pero está utilizando una herramienta demasiado sofisticada y que está muy sobrada para la tarea. Entonces es importante tener la perspectiva completa. ¿Cuáles son las funciones de los nutrientes? Nosotros tenemos hidratos de carbono o carbohidratos cuya principal función es dar energía para la actividad física. Son el combustible favorito de nuestros cuerpos, los carbohidratos. La grasa también nos da energía para el ejercicio. Son una reserva enorme de energía y también nos dan estructura. Las proteínas nos dan estructura y también pueden dar energía y también sirven como reguladores metabólicos. Los minerales funcionan como reguladores metabólicos y también para dar estructura, como los huesos y los dientes. Y las vitaminas que funcionan como reguladores metabólicos. Este es un vistazo muy básico, muy general, pero lo que nos demuestra es, en la alimentación hay mucho más que proteína, y la proteína solo sirve para ciertas cosas específicas. ¿Para qué quieren ustedes la proteína? Para tener más energía. Vean, por favor, las grasas y los carbohidratos son más eficientes y útiles como fuente de energía, como combustible, y son mucho menos costosos. Las proteínas no son la fuente preferencial de energía. Las proteínas nos dan estructura, ayudan, son las que conforman el tejido muscular y también conforman las enzimas para regular las reacciones químicas en el cuerpo. La proteína que hay en el tejido nervioso y conectivo normalmente no participa en el metabolismo energético, aunque la alanina, uno de los aminoácidos, tiene un papel clave en el suministro de carbohidratos mediante gluconeogénesis durante el ejercicio prolongado. Eso ya lo vamos a ver ahorita en detalle. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Muchos de los suplementos que los deportistas buscan ingerir son precisamente suplementos de aminoácidos. Cada aminoácido tiene un grupo amino que tiene nitrógeno y un grupo ácido o carboxilo. Y el resto de la molécula se llama la cadena lateral. Esa cadena lateral es la que distingue un aminoácido de otro. Aquí tenemos dos aminoácidos, tenemos la alanina y tenemos la leucina, y como ven, son idénticas de aquí para la derecha, pero en la otra parte son diferentes en su cadena lateral.
Esta es una imagen más bonita, más sofisticada en inglés de la alanina. Y los aminoácidos se unen entre ellos mediante enlaces peptídicos para formar cadenas, y esas cadenas, en este caso un tripéptido, está conformado por 3 aminoácidos, pero los aminoácidos pueden formar cadenas mucho más largas de proteínas. Nuestro cuerpo necesita 20 aminoácidos distintos y todas las posibles combinaciones de estos 20 aminoácidos dan lugar a un número bastante alto de proteínas. ¿Qué tan alto es ese número? Veamos, ¿cuántas proteínas distintas existen? Nada más para que se hagan una idea. Dentro de una sola célula hay unos 100 millones de proteínas de 20.000 tipos distintos. Y sin embargo, la célula es tan pequeña que solo en el punto de la letra I de esta presentación que ustedes están viendo cabrían unas 200 de ellas, unas 200 proteínas. ¿Qué es factible que estas proteínas se hayan formado espontáneamente? Bueno, hay cálculos matemáticos que nos dicen es prácticamente imposible. Y nada más para que se hagan una idea, sin darles los números, Sir Fred Hoyle comparó la probabilidad de que existiendo todos los aminoácidos en un caldo, en una sopa, espontáneamente se produjera la vida. Dice que esa probabilidad es tan baja como la probabilidad de que pegue un tornado en un deshuesadero, en un botadero de carros viejos, y que de ahí salga un jet Boeing 747 funcional. Bien, entonces, aterricemos con los aminoácidos. Resulta que hay aminoácidos que son esenciales y otros que son no esenciales. Y esto es importante porque los aminoácidos esenciales, nuestros cuerpos no los pueden sintetizar en cantidad suficiente y además son indispensables para que el cuerpo funcione bien. Esos aminoácidos esenciales son los que están aquí en la lista: isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Los que están con asterisco, isoleucina, leucina y valina, son los aminoácidos de cadena ramificada. Y eso es importante, ahorita vamos a ver por qué. Pero también están los aminoácidos no esenciales, que son bastantes. Y entre ellos está la alanina, que habíamos visto que cumple un papel importante como intermediario para la gluconeogénesis. Nada más para que se hagan la idea, los aminoácidos no son simplemente ladrillos para construir músculo. Los aminoácidos cumplen funciones muy diferentes. Por ejemplo, el ácido glutámico sirve para sintetizar un neurotransmisor cerebral que es el ácido gamma-aminobutírico o GABA. Los aminoácidos de cadena ramificada son un precursor de alanina y glutamina en el músculo, pero también pueden servir directamente como fuente energética de la célula muscular. Y ustedes dirían, uy, qué bueno, porque entonces ahí puedo coger energía. Sí, claro, pero más fácil la pueden obtener de los carbohidratos o de las grasas. Bien, otro aminoácido, la lisina, sirve para la síntesis de carnitina y formación de colágeno. Entonces vean que hay funciones diferentes. El aminoácido alanina, ya les había mencionado que juega un papel clave porque sirve como sustrato para la gluconeogénesis durante el ejercicio prolongado. Gluconeogénesis es la formación nueva de glucosa en el hígado a partir de otras sustancias. Y durante el ejercicio intenso de larga duración, el ciclo de alanina-glucosa aporta hasta la mitad de la glucosa liberada por el hígado. Eso es importante para la homeostasis durante el ejercicio. Pero recordemos, la alanina es un aminoácido no esencial. Y esta es una muestra de cómo es el ciclo de glucosa-alanina. No voy a entrar en detalles, pero básicamente la idea es que en el músculo se puede
producir alanina. La alanina puede entrar al hígado y en el hígado puede entrar al hígado y formar glucógeno, y con el piruvato puede formar glucosa. Esa glucosa sirve como fuente de energía para el músculo, que otra vez puede tomar algunas de las proteínas y formar alanina otra vez. Las vías metabólicas en el cuerpo permiten que haya intercambios entre grasas, carbohidratos y proteínas. Nosotros estamos hablando hoy de proteínas, pero vean que la vía más directa y más útil para obtener energía es la glucólisis, que usa el glucógeno y la glucosa, y que por medio directamente de la glucólisis anaerobia o entrando al ciclo de Krebs en presencia de oxígeno, pueden producir ATP o energía. También podemos obtenerlo de las grasas y también de las proteínas, pero para las proteínas se necesitan ciertos pasos intermedios. No voy a entrar en este detalle aquí. Bueno, nada más voy a mencionar, esto está en inglés, pero lo que muestra es que para que las proteínas puedan aprovecharse para producir energía, tienen que pasar por un por un proceso de desaminación. Hay que quitarles el grupo amino y eso produce amoníaco, produce urea, que hay que desechar por medio de la orina. Esta gráfica aquí lo que ilustra es cómo cada uno de los aminoácidos puede participar en el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Y simplemente se los pongo ahí por curiosidad. Es decir, los aminoácidos sí pueden servir como fuente de energía, pero esa no es su función principal y es una fuente de energía muy cara y muy ineficiente. Imagínense con todo lo que cuesta desarrollar masa muscular para simplemente gastarla como energía. Mejor usar los carbohidratos. ¿Y quién decide eso? Bueno, lo que pasa es que cuando uno se ejercita en un estado de reservas de carbohidrato agotadas, provoca un catabolismo proteico muy significativo, es decir, una degradación de proteína. Después del ejercicio, la síntesis de proteínas aumenta siempre y cuando haya suficiente sustrato disponible, y por eso es que es importante comer proteína. Ya vamos a entrar en eso. Pero primero quisiera decirles, a ver, ustedes se pueden preguntar, yo soy atleta, ¿acaso no necesito más proteína que una persona sedentaria? Bueno, el vendedor de suplementos obviamente le va a decir absolutamente sí. ¿Y qué dice la ciencia? Bueno, hace casi 30 años, el doctor Mark Tarnopolsky, canadiense, profesor de la Universidad de McMaster, hizo un experimento. Y entonces tomó dos grupos, un grupo de personas sedentarias y otro de hombres entrenados en fuerza, y les dio 3 dietas distintas a cada uno de los grupos. Una dieta en la que les daba el 112% de lo que se recomienda en proteínas para personas normales. En otro grupito le dio 1,4 gramos de proteína por kilogramo por día, que es el 175%, y a otro grupo le dio 300%, es decir, el triple de lo que se recomienda para personas normales. Y utilizó, porque uno podría hacer ese experimento y simplemente ver cómo se ve la gente, qué le pasa, pero ellos no lo hicieron así. Ellos usaron métodos de laboratorio, métodos de balance de nitrógeno y cinética de la leucina, que es uno de los aminoácidos, para poder calcular cuánta síntesis de proteínas se estaba produciendo, cuánta de la proteína que se estaban comiendo se estaba incorporando a la proteína del cuerpo y cuánta se estaba oxidando o quemando. Este gráfico muestra los resultados y aquí lo que ustedes tienen que tomar en cuenta son dos cosas. En primer lugar, estas columnas blancas representan a los grupos de sujetos sedentarios que no hacían ejercicio. Y lo que esto demuestra es que aunque se les dé más proteína de lo que ellos normalmente necesitarían, eso no va a aumentar la síntesis corporal total de proteínas.
Este pequeño aumento que está aquí se dice que no es estadísticamente significativo, especialmente porque hay una gran desviación estándar, y entonces es un desperdicio darles más proteína. Y por supuesto, darles el triple de la proteína, más desperdicio todavía. Pero vean qué interesante, con los sujetos que estaban entrenando fuerza, si se les da un poco más de lo que se recomienda para personas sedentarias, sí tienen una mayor síntesis corporal total de proteínas. Estadísticamente significativa la diferencia. Entonces, tiene sentido darles por lo menos esta cantidad. ¿Qué pasa si les damos el triple de lo que se le da a una persona, se recomienda para una persona sedentaria? No hay más síntesis que cuando se les daba el 175%. Eso quiere decir que dar un poco más de proteína sí le ayuda a los deportistas, pero exagerar la ingesta de proteína es un desperdicio porque el exceso se va a oxidar, no se va a usar para sintetizar proteína. Y estos datos son los que han permitido hacer recomendaciones como las que nos hace Melvin Williams de la cantidad de gramos de proteína por kilogramo de masa corporal. Yo no me voy a meter en este detalle, ni mucho menos me voy a meter en el detalle de qué hay que comer para poder tener esa ingesta de proteína. Hay nutricionistas, muchos de ustedes tendrán sus propios nutricionistas, que les podrán dar esa información con mucha mayor claridad. Ahora bien, también hay que comer carbohidratos. También hay que comer carbohidratos. Se recomienda una ingesta de 6 a 10 gramos de carbohidrato por kilogramo de masa corporal por día. Y esto es importante porque se quiere mantener la glicemia, es decir, los niveles de glucosa en sangre durante el ejercicio, facilitar la nueva síntesis de glucógeno muscular y además evitar la degradación de proteína muscular para usarla como combustible. Entonces nos damos cuenta que la fórmula no es solo proteína, es nutrientes, cada uno con sus objetivos, con sus funciones. Lo dice muy bien el doctor Stuart Phillips. Dice, los atletas necesitan prestarle atención a estas 3 R después del ejercicio. Rehidratar, reponer el glucógeno muscular y reparar las proteínas dañadas. La adaptación efectiva al entrenamiento ocurrirá solo si se presta atención a estas 3 R o a estas 3 R, como dirían algunos colegas míos de otros países. Y entonces tomemos en cuenta que el rendimiento deportivo tiene muchos elementos. Y si nosotros lo que estuviéramos haciendo es construir una pirámide, pues tenemos en la base, tenemos la salud, una buena alimentación y el descanso. Luego, el entrenamiento planificado. Más arriba, la fortaleza mental, el fogueo, las 3 R's que les acabo de mencionar. Todo eso ayuda a construir el rendimiento deportivo. Y vean que los suplementos nutricionales aportan un poquitito nada más, que se construye sobre la base de todo lo demás. Si nosotros nos enfocamos solo en los suplementos nutricionales, lo que estaríamos haciendo es construir una pirámide al revés, como este famoso edificio que está en Eslovaquia. Es construir el edificio al revés. Bien, voy a referirme al concepto de balance de nitrógeno. Los aminoácidos y las proteínas, obviamente, tienen nitrógeno y el balance positivo de nitrógeno es indicador de síntesis de proteínas musculares. En el cuerpo humano nosotros constantemente estamos perdiendo y ganando nitrógeno y el balance de nitrógeno es la diferencia entre la síntesis menos la degradación. Durante el ejercicio aumenta la degradación o catabolismo de las proteínas. Después del ejercicio se estimula la síntesis de proteína y la alimentación estimula la síntesis de proteína. Y lo que estamos buscando, si queremos desarrollar masa muscular, por ejemplo, es obtener un balance de nitrógeno positivo. En esto es muy importante
esta imagen que le pido prestada al doctor Stuart Phillips, que lo que nos muestra aquí en el eje Y es la síntesis proteica muscular. Cuando nosotros ingerimos un poquito de proteína, hay un ligero estímulo y hay un poquito de síntesis de proteína muscular. Cuando hacemos ejercicio, ese es un estímulo que va a aumentar la síntesis proteica muscular durante por lo menos 24 horas, si no más. Pero la idea es poder combinar, y esto es una propuesta que tiene sustento, pero que no está claramente demostrado que realmente funcione así. La idea es, si tenemos ingesta de proteína cada cierto tiempo, después de haber hecho el ejercicio, eso nos va a ayudar a sintetizar más masa muscular. Y son poquititos, ¿verdad? Porque acuérdense, siempre hay síntesis proteica, pero también siempre hay degradación y lo que estamos tratando es de provocar un equilibrio positivo. Aquí es donde entran algunos suplementos o algunos alimentos que son ricos en proteína, como la leche. La leche es un excelente suplemento proteico y quiero mostrarles un experimento que se hizo en la Universidad de McMaster también, y que fue publicado ya hace más de 15 años, casi 15 años. Tomaron a 8 sujetos acostumbrados a entrenar fuerza y les dieron una comida estándar en ayunas. Luego los pusieron a entrenar con solo una pierna, haciendo 3 ejercicios, 4 series por 10 repeticiones, 10 RM. Les tomaron muestras de sangre en la pierna ejercitada antes y después del ejercicio para hacer un análisis de enriquecimiento de aminoácidos y de la tasa de síntesis proteica fraccionada. Estos son análisis, podríamos medirles, como les decía hace unos minutos, podríamos medir la circunferencia para ver qué tanto músculo hay, pero estos son análisis más bioquímicos que permiten analizar lo que está pasando. En una ocasión les dieron medio litro de una bebida de leche y en otra ocasión les dieron medio litro de una bebida de soya. En orden contrabalanceado, se los dieron después del ejercicio. Las 2 bebidas tenían el mismo contenido energético, la misma cantidad de nitrógeno, los mismos macronutrientes, pero eran 2 bebidas diferentes. Y vean qué interesante, aquí lo que vemos es el enriquecimiento de aminoácidos que hubo en sangre, y lo que se muestra es cómo con la bebida de leche el enriquecimiento de aminoácidos fue significativamente mayor que con la bebida de soya, ambas que tienen proteína. La tasa de síntesis fraccionada de proteínas después del ejercicio, durante la recuperación, fue significativamente mayor con la bebida de leche que con la bebida de soya. Y los autores concluyen que la ingesta de proteína intacta en la dieta produjo un balance neto positivo de proteína, que es lo que queremos buscar. También se produjo un aumento en la tasa de síntesis de proteína muscular y hubo un mayor balance de aminoácidos en la pierna y mayores tasas de síntesis de proteína muscular después de ingerir leche que después de ingerir soya. No me voy a meter en el detalle de por qué sucede eso, pero el hecho es, como en este otro estudio, que distintas combinaciones de aminoácidos, caseína, que es una parte de la leche, o la soya o el suero de leche, producen diferentes tasas de síntesis fraccionada de proteína después del ejercicio de fuerza. Y el suero de leche pareciera ser el más efectivo de estos 3. Muchos de ustedes han oído hablar de la whey protein, y entonces me disculpan, con el permiso de ustedes, pero ¿ustedes saben qué es la whey protein? Es la proteína de whey. Obviamente no, ¿verdad? Es la proteína del suero de leche, pero suena muy parecido. Quisiera resumir toda esta parte de la importancia de las proteínas con esta frase de Kevin Tipton, que es un investigador experto también en proteína.
Él nos dice que la ingesta de proteínas se puede aumentar de manera óptima aumentando la cantidad de lácteos bajos en grasa, como yogur, leche descremada, la cantidad de carnes magras como la pechuga de pollo, el bistec, el pescado y los mariscos, como atún en agua, camarones, y la avena y los granos enteros. Esa es la recomendación de Kevin Tipton y de muchísimos nutricionistas muy, muy serios. Y dicen, si fuera necesario, se pueden añadir los suplementos de proteína. Uy, en mi caso, claro que es necesario, dirán ustedes. Bueno, recuerden el experimento de Mark Tarnopolsky del 1992. Es un experimento que no ha sido refutado y que demuestra que más de 1,4, 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal es un desperdicio. En resumen, la proteína es importante, pero es tan importante como los demás nutrientes. Cada uno tiene sus funciones concretas. Caloría por caloría, los alimentos ricos en proteínas son la forma más cara de ingerir las calorías necesarias. Por gramo de proteína es mucho más caro ingerir suplementos de aminoácidos que ingerir alimentos ricos en proteína, como la leche o el pollo. Y eso hay que tomarlo en cuenta cuando uno se alimenta. Aún en deportistas de alto rendimiento con varias horas diarias de entrenamiento, la ingesta de proteína superior a más o menos 1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal es un desperdicio. Y el suministro adecuado de carbohidratos es imprescindible para lograr un buen rendimiento, además de respaldar la síntesis proteica neta, que a fin de cuentas es tal vez uno de los elementos que más nos interesa como deportistas, poder tener una síntesis proteica neta. Quisiera agradecer a la Dos Pinos que hizo posible este webinar, también a la Universidad de Costa Rica, al Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano y a la mejor revista del mundo, la revista Pensar en Movimiento, donde ustedes podrán encontrar información también sumamente interesante. Bien, tenemos entonces ahora una oportunidad para comentar, compartir un rato algunas preguntas que ustedes pudieran tener. Tengo entendido que estas preguntas se pueden hacer por el chat, si no me equivoco, pero aquí estoy a la orden. Y entonces saludo muy cariñoso a Evelyn Córdoba de Aguilar, que está saludándome desde El Salvador. Compartimos muchos proyectos interesantes hace años con el GSSI. Muy bien, entonces por ahora nos están saludando, pero vamos a ver si nos hacen alguna pregunta específica. Por ahora no hay preguntas. Eso a mí me deja preocupadísimo, porque por lo menos en la universidad cuando estoy dando clases, cuando no hay preguntas, a veces uno dice que todo quedó muy claro o más bien que no se entendió nada. Entonces eso me deja un poco preocupado, que no haya preguntas. Quisiera profundizar en un detalle que es el detalle, la parte que tiene que ver con las 3 R's y la importancia de construir sobre una base sólida. Mi colega Pedro Reinaldo García, que es nutricionista, explicaba muy bien que daba muy buenos resultados descansar, entrenar y tener una vida sana. Es lo fundamental. No deberíamos trabajar tanto por tratar de lograr ese margen de ganancia último, final. Eso es después de haber construido toda la base. Bien, aquí había una pregunta que me decían
que si la leche con avena puede dar mejores resultados que la leche sola. Ciertamente en la avena hay proteína, pero en la leche hay proteína que es, digamos, de mejor calidad, es proteína más completa. Entonces, si la pregunta concretamente es más bien al revés, si la leche con avena podría tener un mejor efecto que solo la leche en un post-entrenamiento. Vean que aquí hay elementos importantísimos. Uno es la cantidad total de proteína. Entonces, si nos vamos a tomar un poquitito de leche nada más, tal vez no sea suficiente cantidad de proteína de post-entrenamiento para esa recuperación. Pero la avena tiene la ventaja de que además de tener la proteína, está añadiendo una cantidad de carbohidratos y va a facilitar la nueva síntesis de glucógeno muscular. Entonces vamos a recuperar no solo un poco de la proteína dañada en los músculos, sino también vamos a recuperar glucógeno muscular. Ese sería el comentario de la leche con avena. El otro elemento que hay que tomar en cuenta es el sabor, el gusto. Recuerden que nosotros, lo dicen muchos las nutricionistas, nosotros no comemos nutrientes, nosotros comemos alimentos. Y que las cosas sepan rico y que satisfagan y que se puedan disfrutar es muy importante. Leica Archibald nos pregunta por qué llamarlos suplementos y no complementos. Esa es una buena pregunta. Yo creo, ahí hay un tema técnico también porque algunos de estas sustancias son sustitutos de una alimentación. Y entonces, yo no sé si se está refiriendo a esta distinción entre algo que es para complementar o que es para sustituir la alimentación regular. Y lo que sí puedo decirle es que ciertamente el problema con el que nos enfrentamos con muchos atletas es que están usando los suplementos de proteínas como sustitutos de la alimentación por tener esa percepción de que al venir envasados en tarro y rotulados y costar mucha plata, nos van a dar una fuente de proteína superior, cuando en realidad muchos de estos suplementos precisamente están hechos a base de alimentos normales. Muchos son de proteína de suero de la leche, muchos son de proteína de soya, otros son de la caseína. Entonces, utilizan mucho la proteína normal que nosotros ingeriríamos en los alimentos. Bien, Randy Smith Barr nos pregunta, dice, a nivel de deportes, específicamente el CrossFit. Hasta ahí llegó la pregunta, vamos a ver si la completa. ¿Cuál sería la pregunta? Me imagino, bueno, recomienda el uso de leche después de un entrenamiento. Sí, vean, después, recuerden que la recuperación después de los entrenamientos es muy importante, las tres R's, las tres R's. Y esas tres R's son rehidratarse, reponer carbohidratos para poder reponer el glucógeno muscular gastado y reponer proteínas que puedan servir para reconstruir el músculo, el tejido muscular dañado y si es del caso hasta para construir un poquitito más. Y lo interesante es que cuando una bebida como la leche o como algunas otras bebidas contienen o nos ayudan en estos tres elementos, entonces claro que es una forma que ayuda bastante a cumplir con las tres R. Entonces yo sí lo recomendaría. Muy bien, tenemos a Leli Mateos, un gusto saludarla, Leli. Dice, ¿qué opina de la lechita chocolatada? La lechita chocolatada es fantástica. Yo
debo confesar que todas las tardes me tomo un vasito de leche chocolatada bien frío y lo interesante es que precisamente Aleli hizo, como parte de su tesis de maestría en ciencias del movimiento humano, hizo un experimento de ingesta voluntaria de leche y de leche chocolatada en niños deportistas. Lo hizo con futbolistas. Y esa fue una experiencia interesantísima porque nosotros habíamos supuesto, teníamos la hipótesis de que los chiquillos iban a preferir la leche chocolatada por la parte del sabor. Pero realmente, a fin de cuentas, en el estudio lo que encontramos era que tomaron tanta leche como tomaron leche chocolatada. La leche chocolatada simplemente tiene esa ventaja, ¿verdad? De que tiene un sabor diferente. Hoy estaba leyendo precisamente un estudio que dice que tal vez por la composición de las grasas, de los ácidos grasos que tiene adicionales la leche chocolatada, podría tener algunas ventajas, pero hay muy poca información todavía sobre la leche con chocolate. Entonces, Aleli, ese famoso estudio suyo, que por cierto, hoy me fijé en el repositorio Kerwa, donde está cargado el informe, ha sido descargado más de 1000 veces. Ha despertado interés porque lo han descargado más de 1000 personas para leer los resultados de ese estudio. Luis Felipe Salazar nos dice, saludos, ¿alguna relación entre proteína y carbohidratos que se recomiende? Ok, yo sé que cuando me dice que si alguna relación se refiere a la proporción 2 a 1 o 3 a 1 en cuanto a gramos de proteína por gramos de carbohidrato. Esto, hay algunas fórmulas mágicas que han tratado de determinar algunos investigadores y todavía no hay un consenso absoluto. Fíjense que depende mucho de cuál es el objetivo, si lo que se está buscando es una máxima hidratación o si lo que se busca es la recuperación del glucógeno muscular lo antes posible, que son esas reservas de carbohidrato adentro de los músculos, el glucógeno muscular, o si lo que se está buscando es un suministro de proteína que sea suficientemente constante para sostener la síntesis proteica en el músculo, para poder construir masa muscular con mayor facilidad. Entonces, yo sé que hay muchas recomendaciones en el mercado, hay varios productos comerciales diferentes. Lo interesante es que pareciera que la leche de vaca tiene una relación muy buena en estas características y no lo digo porque sea Dos Pinos quien nos está facilitando esta presentación, es porque las investigaciones han demostrado que con leche hay una mejor conservación de líquido que la persona se toma y hay, como les mostré en unas diapositivas, una tasa de síntesis fraccionada de proteína más alta. Entonces pareciera que esa relación es una relación bastante buena. Bien, Grete Zúñiga Ortiz nos dice, existe una relación de proteína-carbohidrato en gramos por kilogramo específica para asegurar el aumento de masa muscular. Ok. Para asegurar el aumento de masa muscular, el factor número 1 indispensable es que la ingesta calórica total sea suficiente. Si no estamos ingiriendo suficientes calorías, es muy difícil que haya aumento de masa muscular. El segundo elemento fundamental es que haya un estímulo suficientemente regular y alto que favorezca la hipertrofia, que favorezca el aumento de masa muscular. Y el tercer elemento es que haya suficiente suministro de proteína de buena calidad, suficientes aminoácidos de los que son
esenciales. Entonces, esas 3 cosas son la clave. De nuevo, esto de la relación de proteína-carbohidrato, de la relación entre ellos hay diferentes fórmulas. De las cantidades de cada uno sí puedo decir con claridad, como en la tabla de Melvin Williams, si estamos haciendo ejercicio para tratar de desarrollar la masa muscular, lo que necesitamos es alrededor de 1,6 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal. Eso es realmente el doble de la recomendación general de 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal para las personas sedentarias, que se recomienda en términos generales. Entonces, esa sería la cantidad de proteína indispensable. ¿Cuánto carbohidrato? Suficiente para cumplir con el primer requisito, para tener suficientes calorías, suficiente energía que sostenga toda la actividad física que está haciendo esa persona. Vean, y esto es impresionante. Yo conocí a una atleta, una judoka argentina, que le tenían terminantemente prohibido hacer ejercicio aeróbico porque estaba en el límite inferior de peso que ella podía tener para poder competir. Y entonces no estaba logrando mantener ese peso. Casi siempre lo que les pasa es el reto es al revés, ¿verdad? Que es muy fácil aumentar de peso, pero en el caso de ella le estaba pasando que no la dejaban hacer ejercicio aeróbico porque se bajaba de peso muy rápidamente. Y lo que necesitaba era tener suficiente ingesta calórica, suficiente energía en forma de carbohidratos, de grasas y también de proteína. Espero con eso haberle contestado a Grete. Muy bien. Julián Garzón nos dice que el estudio de 1992 dice usted que no ha sido refutado. Bajo su perspectiva, la refutación de este estudio sería considerada por usted. Si su respuesta es afirmativa, ¿cuál hipótesis podría presentar? Es muy buena la pregunta de Julián Garzón. Julián es estudiante de posgrado en la Universidad de Costa Rica, ya tiene su maestría en Ciencias de Movimiento Humano y precisamente ha estado investigando mucho sobre hidratación, sobre leche, sobre proteína. Yo diría que este estudio de Mark Tarnopolsky es que son estudios dificilísimos de hacer. Entonces, la mayoría de los estudios más recientes son estudios que dan suplementación, dan cierta cantidad de proteína, qué sé yo, y lo que estudian es qué pasa con la composición corporal después de 2, 4, 6 semanas de estarse suplementando de una cierta forma. Son estudios también necesarios y son estudios aplicados, pero el problema que tienen es que no tienen control de un montón de elementos. Y ese estudio del doctor Mark Tarnopolsky y sus colegas, la ventaja que tuvo fue que era un estudio de laboratorio súper controlado, con mediciones muy precisas, muy cuidadosas, que hasta donde yo sé no se ha repetido con otras cantidades. En ese momento lo importante para ellos era demostrar que 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal no era suficiente proteína para los deportistas. Y efectivamente lo demostraron. Al mismo tiempo demostraron que el triple de eso, 2,4 gramos por kilogramo de peso corporal, era demasiado y que era un desperdicio. Sería interesante ver algunos puntos intermedios, ver otros deportes, por ejemplo, específicamente qué pasaría con practicantes de CrossFit, que es un deporte interválico de muy alta intensidad. Y entonces habría que ver cómo responden los atletas
de ese tipo de deportes o deportistas de otras disciplinas, ¿verdad? Espero haberle contestado bien a Julián. Bien, Héctor Domínguez Marín nos pregunta, ¿sería bueno el consumo de aminoácidos después del entrenamiento o solo el consumo de proteínas naturales? Vean, por definición, las proteínas naturales tienen aminoácidos y dependiendo de la que uno se come, es más completa o menos completa. Ahora bien, si ustedes quieren, perfectamente pueden consumir aminoácidos. Nada más les digo, es más caro. Y hay un detalle muy importante que ya es desde la perspectiva nutricional general. Hay muchas sustancias en los alimentos que todavía no se conoce exactamente cuáles son las funciones que tienen, pero cumplen papeles muy importantes. Entonces, si nosotros nos centramos en comer solo ciertos nutrientes, en vez de comer una dieta mixta, general, completa, nos arriesgamos a estarnos perdiendo de ciertos fitonutrientes, de ciertas sustancias que son muy importantes para la salud y que no están identificadas. Estaríamos haciendo una dieta de astronauta de puros paquetes que ni sabe tan rico y a la larga está dejando por fuera cosas. Y nos podría pasar como con el experimento de Lind, cuando descubrieron el problema que había con las dietas bajas en vitamina C, que los marineros se morían un montón por escorbuto y ese problema lo tenían precisamente porque su dieta, pasaban muchos meses en alta mar y tenían una dieta bajísima en vitamina C. Eso no se sabía en el momento. La gente que vivía en tierra firme comía suficiente vitamina C sin saber que se llamaba vitamina C ni saber para qué servía, pero les funcionaba. Entonces, esa sería mi recomendación. La ventaja de ingerir alimentos que son ricos en proteínas es que también tienen otras cosas que nos pueden ayudar. Habiendo dicho eso, yo sé que muchos atletas prefieren los suplementos de aminoácidos porque pueden saber exactamente qué cantidad hay y pueden controlar la cantidad de grasa presente en esos suplementos. Y entonces pueden controlar su ingesta de grasas de una manera más precisa. Pero eso ya sería un asunto que ustedes deberían manejar con sus nutricionistas. Los profesionales en nutrición son las personas que saben realmente cómo manejar todos esos detalles. Dice Aleli Mateos que en el último consenso del ACSM se puede llegar hasta 2,3 gramos por kilogramo de peso. ¿Qué diferencia hay con el estudio que yo presenté de 1,6 gramos? ¿Realmente se desperdicia? Bueno, el estudio que yo presenté midió la oxidación de leucina y entonces lo que ese estudio demostró es que el exceso por encima de 1,4, creo que era lo que estaban usando, ya se me olvidó, de 1,6, se estaba oxidando. Puede ser que de una manera más metódica, cuando las personas lo están haciendo de una manera más metódica, no oxiden tanto de esa proteína. Pero el dato que está ahí es muy claro. Voy a repasar el consenso del ACSM, que es, si no me equivoco, de hace un par de años, para ver qué es lo que dice sobre esta cantidad de gramos por kilogramo de peso. Muchas gracias, Aleli. Bien, entonces, esta es la última pregunta que tenemos. Yo quisiera nuevamente agradecerles a todas las personas que participaron de esta sesión. Quisiera agradecerle también a la empresa Dos Pinos que hizo posible esta transmisión, esta discusión. Comentarles que esto se transmitió también por YouTube
y aquellos que tengan interés en poder repasar o poder compartir la grabación, estoy seguro que podemos hacerles llegar la información para que tengan acceso a ella. Muchísimas gracias de veras nuevamente a todos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.